el Evangelio de Marco, ¿no? Entonces estamos estudiando el Evangelio de Marco, donde vemos a Jesucristo o a Jesús como el siervo, ¿sí? Pero antes de ello, Marco nos ha presentado a ese Jesús a quien le va a dedicar 16 capítulos. Es uno de los evangelios más rápidos, más dinámicos, donde básicamente nos presenta el ministerio de Jesucristo, no tanto su niñez ni su nacimiento, sino Marco va directo, como dice, al grano, nos presenta su ministerio. Es decir, nos presenta a Jesucristo como siervo. Pero antes de hacer eso, Marcos, en los primeros versículos del capítulo 1 nos ha hablado y nos ha dado evidencias claras de que Jesucristo es el Hijo de Dios, con H mayúscula para aclarar, el Hijo de Dios, es decir, es Dios. Él es el Mesías prometido de quien habló Isaías. Él es el Mesías que va a perdonar pecados, que va a sanar enfermos. Dios mismo dice en los primeros versículos del capítulo 1 que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo dijo de Jesús cuando estaba siendo bautizado. El Espíritu Santo mismo lo llevó al desierto para que sea probado y que quede como evidencia de que Él es el Hijo de Dios porque no pecó. Porque Él es santo, santo. Y después de eso, Jesús comienza a ejercer su ministerio. Inicia su ministerio en la región de Galilea y hoy día vamos a ver unas situaciones que se van a dar en una ciudad específica llamada Capernaum. Pero en ese inicio de su ministerio Jesús comienza predicando el Evangelio. Y el Evangelio es básicamente el mensaje de Dios para la humanidad. ¿Y qué contiene ese mensaje? Contiene a Jesús. Es decir, Jesús se estaba predicando a sí mismo, diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién se había acercado? Él mismo. Estaba frente a su pueblo, frente a quienes había sido hecho la promesa de este reino de Dios, del Mesías, el rey de Israel. Y ciertamente ellos esperaban un rey político, quizás, que los libre de la esclavitud de Roma, porque en aquel momento estaban siendo esclavos de alguna manera o gobernados, por así decirlo, por Roma. Y ellos estaban esperando, en su religiosidad habían perdido un poquito el enfoque y estaban esperando de pronto que se les presente un rey a la manera como ellos pensaban que era un rey, ¿no? Poderoso, quizás con su ejército, con su corona ya, ¿no? Y ahí diciendo, vamos a sublevarnos contra los romanos, algo así. Y no fue así. Jesús hace su aparición, su ministerio en Galilea, lejos de la ciudad o lejos de la capital de Jerusalén. Es decir, si Jerusalén de pronto se encontraba en San Isidro, Jesús comienza su ministerio en Pachacute, por así decirlo, para entenderlo, ¿no? Y ese es Jesús. Pero Jesús dice, arrepentíos y arrepiéntanse y crean, les dice, ¿no? Y después de hacer eso, nos enseñaba nuestro hermano Julio César el domingo pasado, de que Jesús ciertamente vino a mostrarnos el Evangelio, pero Jesús no trabajó solo, por así decirlo. Y aunque en realidad, digo yo, no necesitaba de los discípulos, siendo sinceros. Jesús solo lo hubiese hecho mejor. Pero al mismo tiempo nos quería dejar un ejemplo, nos quería dejar un legado. Y llamó 4 hombres, no fueron los únicos, pero llamó 4 hombres, ¿no? Y Jesús tuvo esa autoridad de llamar a estos hombres y estos hombres lo único que hicieron fue obedecer el llamado. Pero Jesús los llamó con autoridad. Y justamente Marcos, en estos pasajes que vamos a estudiar hoy, nos va a mostrar un poco la autoridad de Jesús. ¿Te diste cuenta cuando Jesús llamó a Andrés, a Pedro, a estos pescadores, a Juan, a Jacobo, que eran bravos, dice, eran hijos del trueno, se les conocía así? Jesús los llama y ellos lo que hacen es seguirlo. Inmediatamente dejan las redes y le siguen. Es porque en la voz, en el llamado de Jesús había autoridad. Él tiene autoridad para llamar a quien Él quiere. Pero hay algo muy curioso en estos hombres. No digo que sea un requisito para que Jesús te llame, ¿ya? Pero hay algo interesante. Cuando te pones a estudiar todos los llamados que ha hecho Dios a ciertos hombres a través de la historia bíblica, no han sido hombres perfectos, mucho menos han sido hombres poderosos necesariamente, pero han sido hombres que han estado dedicándose a algo. A veces pensamos que para que el Señor nos llame tengo que estar ocioso. Y lamentablemente nuestra cultura es así, ¿no? ¿A qué me queda? Voy a ser pastor. No es así. Pero vemos en el registro bíblico que cuando Dios llama a hombres, llama a hombres que están haciendo algo. Están trabajando. Hasta Pablo estaba haciendo algo. Estaba haciendo cacería de cristianos, pero estaba haciendo algo.
y lo llama el Señor, ¿no? Es interesante, no es un requisito, vuelvo a aclarar, pero es una curiosidad. Entonces, después de haber visto el llamado que Jesús hace a sus discípulos, va a continuar su ministerio y ahora sí entramos el verso a verso, del verso 21 hasta el verso 34, vamos a estudiar ahí. Y el he titulado Jesucristo tiene autoridad. Hemos visto ya los pasajes anteriores que tuvo autoridad para llamar a estos discípulos. Pero ahora vamos a ver del verso 21 al verso 22 cómo es que Jesús enseñaba con autoridad. Es interesante porque ellos lo van a reconocer que no solo enseñaba, sino que enseñaba con autoridad. Maestros de aquella época había un montón dentro del pueblo judío, y muy preparados y muy letrados y muy conocedores de la ley, y muchos de ellos que lo tenían la palabra de Dios de memoria, créeme. No es que aquel entonces tenían una Biblia como la nuestra, o tenían el celular o tenían el Google para decir a ver qué dice el versículo tal. No, ellos normalmente tenían un rollo, y los rollos por lo general los tenían los maestros de la ley, los fariseos, por lo general lo tenían, y es más, había uno que compartían todo este Sanedrín o toda esta cúpula de maestros de la ley, compartían un rollo, no es que cada uno tenía su propio rollo, porque era carísimo. Entonces, ¿cuál era el otro recurso? Memorizar la palabra de Dios. Y estos hombres tenían la palabra de Dios escrita hasta aquel entonces, Antiguo Testamento, de memoria. Por eso que constantemente ellos decían, como dijo tal. Y adicionales a eso, ellos también muchas veces, aparte de eso, tenían pensamientos y conocimientos adquiridos por sus maestros judíos. No solamente el bíblico, sino maestros judíos que habían interpretado antes la ley, que también decían, como dijo el maestro tal, y citaba así. Y tenían mucho conocimiento. Pero Jesús ahora va a comenzar a predicar, y como te vuelvo a decir, no es que Jesús de pronto haya estado, ahora, Jesús tenía un conocimiento superior a ellos, pero no es que Jesús de pronto era de la tribu de Leví, o así era. ¿De qué tribu es Jesús? Judá. De Judá, ¿no es cierto? Y los de la tribu de Leví son los que eran esos capazotes, por así decirlo, ¿no? Entonces, mira, vamos al verso 21, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga, ¿qué dice? Enseñaba. Aclaramos, Capernaum, ubicado al norte de Jerusalén, en la región de Galilea, muy alejado de la ciudad, había una sinagoga, dice. ¿Y qué es una sinagoga, pastor? ¿Cómo se come? No se come, para comenzar. La sinagoga no se come. La sinagoga básicamente era una casa de reunión, una casa de oración, una casa donde se enseñaba la palabra de Dios, y tenía un requisito esta sinagoga. La sinagoga viene desde los tiempos del exilio de Israel. Cuando Israel fue llevado cautivo por los babilonios y se quedaron sin templo, porque el templo fue destruido a causa del pecado del pueblo, entonces lo que ellos hicieron fue reunirse en casas. Y en un lugar, una ciudad donde al menos habían 10 varones judíos era suficiente para poder tener reuniones en una casa, y esa casa lo llamaban sinagoga. ¿Correcto? Entonces, de alguna manera, al no tener templo, ellos crearon las sinagogas. Una vez reconstruido el templo, continuaron reuniéndose en sinagogas, porque imagínate, desde Capernaum no te vas a ir hasta el templo, que eran horas de viaje y no había metropolitano. Entonces, ¿qué es lo que hacían como buenos judíos? Y habiendo identificado que la palabra de Dios es importante, lo que hacían era reunirse cada día de reposo en casas de oración o casas de estudio, a lo cual lo llamaban sinagoga, donde daban oportunidad a ciertos maestros de la ley a que puedan exponer la ley o exponer la palabra de Dios. Entonces Jesús también era judío, y él dice que él en Capernaum ingresó a un día de reposo a una sinagoga, y que le dieron la oportunidad de ¿qué? De enseñar. Y tú te pregunto, ¿Jesús iba a desaprovechar esa oportunidad? Claro que no. Jesús comenzó a enseñar. Uno de sus ministerios es el mejor maestro, ¿no? Algunos dicen Jesús es médico de médicos, otros dicen Jesús es maestro de maestros. Ciertamente Jesús es un maestro y va a comenzar a enseñar. Verso 22 dice, y se admiraban de su doctrina. Esto le despertó ¿qué? Admiración. La palabra doctrina es de su enseñanza. Se admiraban de su enseñanza. No dicen que enseñaba, pues no creo que haya enseñado nada contrario a la palabra de Dios, sino muy por lo contrario. Cuando lo vemos en otros momentos predicando a Jesús, Jesús comienza a aclarar ciertos principios del Antiguo Testamento que el judío, conocedor de la ley, había malinterpretado. Con que Moisés les dijo eso, mas yo digo esto, decía.
¿Te das cuenta? Ahora, Jesús comienza a enseñar en este lugar, dice, y ellos dicen, se admiraban de su enseñanza. Y ahora, las enseñanzas de Jesús, déjame decirte que no eran tan motivadoras que digamos, ¿ah? No eran enseñanzas que de pronto iban a gustar al hombre necesariamente, sino que eran enseñanzas que confrontaban al ser humano. Eran enseñanzas que te retaban a un principio mayor. Por ejemplo, dice, con que ustedes han escuchado el ojo por ojo, diente por diente, dije Jesús. Mas yo les digo que si te golpean una mejilla, dale la otra. ¿Es fácil recibir esa enseñanza? Difícil. Y Jesús lo decía con autoridad. Y el pueblo estaba pero admirado de eso. Dicen algunos eruditos que Jesús enseñaba. Debemos entender, para entender esto, o sea, nuestro mundo tiene una manera de pensar, una manera de filosofar, y cada vez que nosotros vamos a la Biblia y sobre todo a las enseñanzas de Jesús, vamos a darnos cuenta que alguien está al revés. Bien, ¿Jesús está al revés o nosotros estamos al revés? Con que el mayor es el que manda, ¿no? Porque así es en el mundo, ¿no? El que quiere ser el mayor para que sea el más mandón, ¿no es cierto? Mas yo digo, ¿qué dice? El que sea el mayor, sirva. Eso es totalmente contrario a cómo piensa el mundo. Con que ojo por ojo, diente por diente, mas yo te digo que si te ofenden una mejilla, dale la otra mejilla. Eso es totalmente contrario a este mundo. Tú dices eso a un no cristiano y te va a decir, ¿qué estás hablando? Masoquista. Yo tengo que lograr y mis éxitos y tengo que ascender. No está mal ascender en el trabajo, no está mal buscar progresar, pero no olvides que el mayor es el que sirve. Es el que sirve muchas veces a su prójimo. Y enseñanzas como esas daba el Señor Jesús. El Sermón del Monte, no sé si han escuchado, está en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Una serie de bienaventuranzas donde tú dices, si quieres entenderlo con una filosofía de hombre, con una sabiduría de hombre, no lo vas a entender. Porque dice, bienaventurado el que sufre persecución a causa de mi justicia, dice Jesús. Dices, ¿cómo va a ser bienaventurado alguien que va a sufrir, ¿qué cosa? Persecución. ¿Y sabes a qué se está refiriendo? A que lo que le sucedió a él iba a suceder también a sus discípulos. Pero Jesús le dice, bienaventurados. Y tú le dices a alguien que no tiene el Espíritu de Dios y te van a calificar como a Pablo lo calificaron, te van a decir, eso es locura. ¿Cómo puedes decir que bienaventurado es el que sufre persecución? Ahora, no nos está diciendo que seamos masoquistas. Lo que nos está diciendo que nuestra lealtad, nuestra fidelidad, a causa de la justicia que es Cristo, porque Él es el justo, está primero. Un pensamiento contrario, dicho de otra manera por Jesús, dice, ¿de qué vale que yo gane el mundo si perdiere mi alma? Eso para el mundo es chocante. Porque el mundo piensa que mientras más gane, más posesiones, más profesiones tenga, como que encuentra más valor a su vida. El único que le puede dar un verdadero valor a tu vida y a mi vida es el Señor. Esto no aniquila que busques salir adelante. Jesús no te está prohibiendo que estudies, sigue estudiando, prepárate, trabaja bien, sé el mejor en tu trabajo, sé el mejor en tus estudios. Pero el que debe dar razón a tu vida es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice, ellos se admiraban de la enseñanza. Y es interesante porque hacen una comparación, los oyentes de esta sinagoga hacen una comparación, porque dicen, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Que Jesús no estaba jugando, Jesús lo estaba predicando con autoridad, estaba seguro de lo que enseñaba, estaba seguro de lo que decía. Y dice, no como los escribas. Normalmente aquel entonces, las personas para de alguna manera mostrar autoridad, lo que hacían era siempre citar a alguien más. Entonces, para que me hagan caso, decía el fariseo, como dijo el profeta o el maestro tal, y citaba a alguien más que tenía un renombre. Por así decirlo, ¿no? Imagínate a Pablo diciendo, como dijo Gamaliel, entonces si lo dijo Gamaliel debe ser importante, ¿no? Le voy a creer, algo así. Normalmente lo que hacían era citar a alguien más. Y hoy en día también vemos un poquito de eso, ¿no? Hermanos, como dijo Spurgeon, no está mal, ya cuando estoy diciendo que esté mal citar a hombres de Dios, ¿no? Cierto, pero a veces se dice como para darle autoridad a lo que está diciendo.
¿Sabes? La verdadera autoridad al consejo que nosotros vamos a dar debería darlo la palabra de Dios. Es mucho mejor decir como dice la Biblia, porque ahí hay autoridad. No lo estoy diciendo yo, como dice el pastor. Ten cuidado cuando uses esas palabras. No está mal del todo, pero a veces, ¿por qué tu iglesia hace eso? No sé, el pastor lo dice. O sea, no es una respuesta clara. No, porque la Biblia lo dice distinto. Muchas veces cuando me he encontrado con creyentes y de pronto hemos conversado sobre cierta situación y a veces incluso hemos discrepado sobre ciertas situaciones, digo, pero ¿por qué tú piensas así? No, es que el pastor me lo dijo, pues. Le digo, bien, tu pastor dijo eso, pero mira lo que dice la Biblia. Ah, verdad. No hay mayor autoridad que sea la palabra de Dios. Y ahí viene la importancia de nosotros de corroborar que lo que estás escuchando realmente tenga un fundamento bíblico. Y no solamente de un hombre que es famoso de pronto quizás que lo dijo, ¿no? Entonces Jesús no tanto hace eso, ¿no? Como te vuelve a decir, ¿qué decía Jesús? ¿Con qué han oído que dicen tal cosa? Mas yo les digo, ¿qué está diciendo? Mas yo les digo. ¿Quién está dando autoridad a lo que está diciendo? Él mismo. En Mateo 5:27, justamente anoté aquí un ejemplo, lo voy a leer, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, dice Jesús, así fue dicho, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿quién le está poniendo la autoridad a esto? Jesús. Jesús le está diciendo, ustedes saben que, porque la ley de Moisés decía eso, ¿no? Que el adulterio está mal, ¿no? O sea, y es más, en el Deuteronomio estamos aprendiendo que había pena de muerte, incluso por adulterio, eran apedreados. Pero Jesús les lleva a un estándar más alto y les dice, mas yo les digo, no solo eso, sino que cualquiera que codiciare la mujer de su prójimo, ya, ¿qué cosa? Cometió adulterio. Ahora Jesús no dijo, pero también Spurgeon dijo esto. Bueno, Spurgeon todavía no había nacido, pero si no dice, mas yo os digo. Lógicamente, cuando tú hoy en día aconsejes, no vas a decir eso, no. Yo te digo esto, sino lo que podemos decir, mas el Señor dice en su palabra lo siguiente. Con que tú piensas así y piensas hacer esto, o te han aconsejado así, bueno, pero la palabra de Dios dice esto. Entonces vas a recurrir a lo que dice el Señor en su palabra, y eso le va a dar autoridad a tu predicación si es que predicas, y le va a dar autoridad a tu consejo si es que te toca aconsejar algún momento. No aconsejes de pronto en base a tu experiencia nada más o en base a tus emociones, sino aconseja en base a la palabra de Dios. Y eso le dará autoridad a tu consejo. Entonces, qué importante es cómo es que Jesús enseñaba con autoridad y ellos estaban reconociendo esta autoridad porque Él hablaba, yo te he puesto un ejemplo, a su propio nombre. Y no lo estaba diciendo cualquiera, eso era chocante para el judío. Pero recuerda, para nosotros que vemos la historia hacia atrás, el que estaba diciendo era el Hijo de Dios. Pero ellos en ese momento, ¿y quién es este fulano para decir eso, no? O sea, ¿y quién es este? Marco ya nos ha presentado evidencias que es el Hijo de Dios. Pero no solamente deberían admirarse entonces de su enseñanza, sino este admirarse de su enseñanza no nos va a llevar a creer en Él, sino solamente en codiciar su enseñanza. Esa es otra historia, lamentablemente. Lo otro, ¿por qué creo personalmente? Y también lo vemos en otros pasajes de la Biblia. ¿Por qué Jesús, de pronto, cómo es que Jesús contrasta con la autoridad? Y dice, y no como los escribas has leído ahí, ¿sí? En otros momentos, cuando Jesús se refirió a los fariseos, a los escribas, ¿sabes qué dijo? Hagan, es decir, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Pero ¿cómo es eso, no? Voy a hacer lo que los maestros de la ley dicen, pero no lo que ellos hacen. Eso está hablando de que estos maestros de la ley tenían una doble vida. Enseñaban una cosa, pero hacían otra cosa. Entonces Jesús está diciendo, técnicamente, conceptualmente, intelectualmente, lo que ellos están enseñando está bien, pero lo que ellos están viviendo no está bien. Y a eso Jesús lo llama, en algún momento, a esos escribas, a esos fariseos los llama, una palabra fuerte, pero nos dice hipócritas. Porque el hipócrita es el que dice una cosa, pero hace otra cosa. Usa la palabra de Dios para una cosa, pero su vida dista de la palabra de Dios. Jesús no era así. Jesús dijo, ¿no?
que amigo es el que da su vida por su prójimo, ¿no? Por su hermano. Y lo hizo por ti, ¿o no? Entonces demostró. Jesús dijo que el mayor es el que sirve. ¿Y no sirvió? Sirvió. Entonces Jesús tenía autoridad en lo que decía, no solo porque era el Hijo de Dios y tenía toda la autoridad, sino también lo demostró con su obediencia y lo mostró con su testimonio. Eso es tener autoridad. Yo te puedo decir aquí muchas cosas, pero de pronto tú te enteras que pastor hablando de la integridad, hablando de no mentir, hablando de la honradez, hablando de no al adulterio y todo, y luego te enteras que estoy adulterando. ¿Qué autoridad tendría mi consejo? Ninguno. De la misma manera, toda la iglesia es llamada a vivir lo que aconsejamos, a vivir lo que confesamos. Si confesamos que somos cristianos, vivamos como cristianos. No perfectos quizás, pero si decimos que somos cristianos, vivamos como cristianos. Si decimos que amamos al prójimo, ama a tu prójimo. Amén. Entonces continuamos y continúa el verso 23 en adelante. Vamos a ver entonces, va a suceder algo más y nuevamente vamos a notar la autoridad de Jesús. Hemos visto que tenía autoridad para llamar a los discípulos, tenía autoridad para predicar y ahora vamos a ver que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo se come? Esto sí sabes. Un espíritu inmundo es un demonio. Existe, no voy a meter tanto en esto, pero sí existe. Y hay muchos registros bíblicos donde Jesús liberó endemoniados al por mayor. Vayan a esa porción y vamos a llegar en algún momento del endemoniado gadareno. Y hizo una liberación. Y hay muchos pasajes en la Biblia. Así como existe el reino del bien, existe el reino del mal y es gobernado por Satanás, el reino de las tinieblas. Pablo anticipa, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Huestes espirituales de maldad. Y eso existía también en los tiempos de Jesús. ¿Y sabes dónde estaba este hombre poseído por este demonio? Estaba dentro de la sinagoga, ¿te has dado cuenta? ¿Dónde está Jesús? En la sinagoga, ¿no? Una casa de oración, una casa de reunión, y de pronto se manifiesta el demonio. Mira lo que dice el verso 23 en adelante. Pero había en la sinagoga de ellos, donde estaba Jesús, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué dijo, no? Vamos a ver. Entonces, pero primero, ¿no? Qué interesante que este endemoniado no se manifestó con las otras predicaciones. Pero ahora Jesús está enseñando y se manifiesta. Recordemos, Jesús es la luz del mundo y las tinieblas jamás prevalecerán contra él. Ese lugar estaba en tinieblas, había pecado, había un endemoniado. Jesús como luz, ¿qué hizo? Evidenciar lo que estaba oculto, quizás ocultado de religiosidad. Quizás un hombre golpeándose el pecho pensando que yendo a la sinagoga es suficiente, pero estaba poseído. Entonces cuando Jesús está predicando con autoridad se manifiesta este espíritu inmundo dando voces, y el verso 24 dice, diciendo. ¿Quieren escuchar qué es lo que decía este espíritu inmundo? Vamos a ver. ¡Ah! Ya, lo primero que dijo, ¿qué fue? A ver, repetimos. ¡Ah! ¡Ay! ¿No? ¿Qué dice más? ¿Qué más dice? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Y le hablan a quién? Pues Jesús podría decir, ¿qué fue? Yo estoy predicando, ¿no? O sea, ¿qué te he hecho? ¿No? O sea, no me enteró, pero definitivamente estaban confrontando el pecado. Se sintieron aludidos. No vaya a decir, tú tienes el pastor conmigo, y ahí sí ya estarías evidenciando un demonio. No es broma, ¿no? Pero básicamente está sucediendo, ¿no? Jesús predicando con autoridad, dices, ¿qué tienes? Y habla en plural, ¿te has dado cuenta? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Y sabía quién era Jesús y de dónde venía. Jesús Nazareno. ¿Qué más? Has venido para destruirnos. Entonces, como se están sintiendo nada cómodos, ¿no? ¿Me hago entender? Por ahí alguien escuché que creía que tenía un demonio y le digo, créeme que hace rato se hubiese manifestado cuando confesamos el nombre de Dios, cuando confesamos su palabra hace rato, si tuvieras un demonio ya se hubiera manifestado, porque no va a estar cómodo.
Amén. Entonces, mira, dice, ¿qué tienes? Has venido para destruirnos. ¿Y qué dice? Sé quién eres, el santo de Dios. Y tú te das cuenta, oye, ¿quién le enseñó este? ¿Leyó la ley? ¿Leyó a los profetas? El reino espiritual tiene un conocimiento limitado. Santiago más adelante en su carta va a decir que los demonios también creen, ¿en quién? En Jesús. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Entonces, cuando Santiago dice esto, está hablando de una fe intelectual. Los demonios también creen en la existencia de Dios, es demás, conocen a Jesús, saben quién es, y aquí este demonio está diciendo el santo de Dios. Y la palabra santo significa el escogido, el apartado de Dios, el unigénito de Dios, el que viene de parte de Dios. Y están mientras los fariseos más cegados decían, ¿quién es este? Pero el demonio sabía quién era Jesús. Y está reconociendo la deidad de Jesús y se está sintiendo incómodo este demonio. Otro pasaje encontramos en el libro de Hechos, no lo tengo exacto, pero te lo digo. En algún momento dice que Pablo estaba en Éfeso, si no me equivoco, estaba de pronto predicando el evangelio y de pronto también había de estos endemoniados y Pablo predicando. Y de pronto ahí hubo 7 hijos, o 7 judíos hijos de Esceva, si no me equivoco. De pronto ven a Pablo predicar como autoridad y todo, y cómo liberaba a endemoniados, y ellos también quisieron hacerlo lo mismo, quisieron imitar, ¿no? Dijeron, anda, que Pablo, mira qué tal. Entonces no tanto veían a quién servía Pablo y en nombre de quién hablaba Pablo, sino sobre todo querían imitar ese poder, lo que el mundo veía, ¿no? Y ellos quisieron hacer lo mismo. ¿Y saben cómo quedaron? La Biblia dice que quedaron avergonzados, desnudos, estos 7 hombres que quisieron de pronto liberar endemoniados. Y los demonios le hablaron a estos hombres, le dijeron, a Jesús conocemos. Y estamos viendo que es cierto, lo conocen como el santo de Dios. A Pablo también. Que Pablo tenía una comunión con el Señor, tenía la autoridad de parte del Señor. Pero a ustedes, no. Entonces vemos que el mundo espiritual tiene un conocimiento claro de quién es Jesús. Saben que es el santo de Dios. No, bueno, me imagino un poco nada más, ellos sabían cómo es que su padre Satanás tentó a Jesús y no pudo. ¿No hemos visto la tentación pasajes atrás? Ellos sabían quién era Jesús y cómo se evidenció que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora están asustados, incómodos y están diciendo, ¿quién es? Dice, sé quién eres, el santo de Dios, porque has venido a destruirnos. Y están preocupados, están pensando, y se dan cuenta que su final está llegando, ¿no? Y que van a ser largados de ese lugar. Entonces en el verso 25 dice, ¿qué le había dicho Jesús? Bueno, que sigan hablando, que sigan diciendo que yo soy el santo de Dios. No, Jesús no necesita que le hagan cherry. Aunque estaban diciendo una verdad, porque es el santo de Dios. Se le adelantaron a Pedro, que también dijo algo similar, ¿no? Más adelante vamos a ver Pedro diciendo, tú eres el Hijo de Dios Altísimo, todo, ¿no? Ellos también lo están diciendo. Cuando Pedro dijo eso, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, se le adelantaron a Pedro, es un anticipo. Le estaban haciendo cherry, pero Jesús le dice, aguanta. ¿Qué responde? Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Estaban metidos en un individuo. Ahora uno dice, pero ¿por qué? Si estaban diciendo la verdad, ¿por qué Porque eso, cuando la verdad, entre comillas, la verdad intelectual, el conocimiento viene de parte de Satanás, puede llevar a confusión. Y pueden pensar que este individuo, oh, mira, qué espiritual que es. Y no es así. Y Jesús le dice, cállate y sal de él. Y sucedió eso. Pablo hizo algo similar en Hechos capítulo 16, lo buscas en casa, el 16 al 18, otra escena donde Pablo está en Filipos y de pronto dice, Pablo también estaba haciendo muchas señales, muchos prodigios, estaba predicando en Filipos, estaba viendo bien su ministerio y detrás de ellos, porque Lucas está escribiendo el libro de Hechos, y Lucas dice, y detrás de nosotros venía una mujer que tenía espíritu de adivinación y decía, estos son los siervos del Dios Altísimo. Le estaba haciendo también pero era una mujer que estaba endemoniada. Pablo voltea y también la calla. ¿Te das cuenta? Marcan
distancia de estos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué? Porque Jesús, aunque están diciendo la verdad, ¿quién es el que tiene autoridad para decirnos qué es lo que debemos de decir? Jesús. Jesús llamó a sus discípulos para que sean, ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Y cómo iban a ser pescadores de hombres? Anunciando su nombre, anunciando el Evangelio, anunciando a Jesús. Pero Jesús no había autorizado a estos demonios para que anuncien eso. Esa labor es del creyente. Esa labor es del discípulo. Esa labor es de la iglesia. Esa labor es de ti. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, los primeros discípulos, son los que recibieron la gran comisión. Libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: y recibiréis el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿para qué? Para que sean testigos. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último la tierra. ¿A quién le dijo? A sus seguidores. Hechos capítulo 2, ciertamente viene el Espíritu Santo y comienza la iglesia en acción. Y de ahí en adelante vemos cómo estos hombres van saliendo de un lugar a otro. Se quedan en Jerusalén un tiempo, pero luego Dios levanta a Esteban para que anuncie a Jesucristo a estos judíos. Termina apedreado y todos los demás son dispersados. Hechos capítulo 8, vemos cómo que la iglesia es dispersada y salen a Samaria, hasta el último de la tierra, a predicar el Evangelio. Hechos capítulo 9, vemos cómo Dios llama a Pablo y le encomienda que sea testigo de él. Y vemos que Pablo se va a toda la región de los gentiles. Esta autoridad, Jesús dio autoridad para predicar, por eso se llama la gran comisión. Porque cooperamos con la misión de Jesús. Jesús ya lo hizo todo, pero nosotros somos sus testigos. Nosotros somos los que vamos a dar testimonio de quién es Él. Nosotros somos los llamados a predicar a Jesús. Mientras que los demonios no han sido llamados para eso. Y aunque saben quién es Jesús, y querían hablar para confundir a la gente en diversas situaciones, como la de Jesús, como la de Pablo. Y mientras que tenemos hoy en día una iglesia que sabe que tiene el llamado de predicar y salir de su confort y debe de anunciar el Evangelio, comenzando por casa, comenzando por los amigos de trabajo, comenzando por nuestra comunidad, y no lo hacemos. ¿Te parece curioso? Mientras que Jesús está callando a otros, a su iglesia le está diciendo: anda, ve y lleva mi Evangelio. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia hemos aprendido que es un privilegio llevar su palabra, pero también como personas te animo a que busques cualquier situación para que des testimonio de Cristo. ¿Sabes qué? Porque a ti sí te ha autorizado el Señor, te ha llamado para eso. Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 17, un excelente versículo: somos nueva criatura en Cristo Jesús. Versos 18 al 20 dice que somos embajadores de Cristo. ¿Para jactarnos? O como diría David Troncoso, ¿para jamonearnos? ¿O para entender que tenemos el ministerio de la palabra de la reconciliación? Que somos llamados a presentar el Evangelio de Cristo. Entonces, iglesia, Jesús es el que tiene autoridad y sabe a quién ha llamado. Y si te ha llamado, ahora Él te dice: anda, ve y anuncia mi Evangelio. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú te acercas a tu compañero de asiento en el colegio, en tu compañero de trabajo, te acercas y buscas la manera de presentar el Evangelio, ¿sabes? Estás siendo obediente al llamado de Jesús. Jesús no te va a decir: calla, calla, a no ser que sea así, ¿sabes? Si le dice calla, bueno, Señor, necesito convertirme, ¿no? Porque ya nos dio la orden. Decía alguien: Jesús, Dios es un Dios de luz verde para el evangelismo. Es decir, la luz verde ya está, ¿no? Cuando está la luz verde, ¿qué es lo que hacen los automóviles? Pasan nada, ¿no? Avanza nada más en el tema. Cuando te ponga luz roja, detente, por algo es. Asume y comprende su soberanía. Él sabe por qué te dice alto. Como a Pablo en algún momento le puso luz roja. ¿Se acuerdan que Pablo en su segundo viaje misionero había trazado todo un plan? Dijo: no, Pablito, ahí no. Dice: total, Señor, me has dicho que vaya a los gentiles, alto, por ahí no es. Se lo llevó a Filipos. Es distinto. Pero mientras no nos ponga la luz roja, la luz verde, no, Señor, es que tengo que recibir una confirmación de parte de Dios si le tengo que compartir sobre Jesús a mi familia.
ya no esperes confirmación, pues ya te dijo que compartas, ¿no? Ya está la gran comisión. Bien, entonces, interesante porque el Espíritu simplemente dice, mira el verso 26 para ir cerrando, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué sucedió? Salió de él. Esto es una evidencia de la autoridad de la voz de Jesús, de la palabra de Jesús, porque este espíritu va a salir, va a huir. Y todos se asombraron de tal manera, imagínate, ¿cómo se asombra una persona? Wow. ¿Te imaginas? ¿No? Salió el demonio y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina está que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedece? En otras palabras estaban diciendo, yo quiero esa fórmula. No se estaban admirando ni dando cuenta sobre la verdad que había dicho este demonio, que tenían frente a ellos al Santo de Dios. Tenían frente a ellos al Hijo de Dios, ante quien los demonios huyen. Tenían frente a él al Hijo de Dios, al prometido, al Mesías. Y ellos dicen, oye, ¿y cómo le hizo? Estaban más interesados en la fórmula que en él mismo. Ten cuidado con eso. Lamentablemente hay personas hoy en día que se han llenado tanto del conocimiento de Dios que han descuidado su relación con Dios. ¿Te parece un poco contradictorio? Sí. Estos hombres tenían mucho conocimiento y estaban anhelando más conocimiento. ¿Cómo lo hizo? Y no vieron que tenían frente a él a Jesús, con quien debería tener una relación. Si voy a acudir a la palabra de Dios solo para llenarme de conocimiento, no es la manera. Tengo que recurrir a la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios, para tener una relación con Dios. No está en qué tanto conozco del hebreo, del arameo, del griego, sino en qué tanto tengo una comunión, una relación con el Señor. Y eso se va a evidenciar en cuán fiel soy a Él en obediencia a Dios, no tanto en conocimiento. Pablo lo dijo más adelante, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Entonces dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, y Jesús ya se estaba volviendo famoso, ¿no? Por así decirlo. No buscaba eso, pero esto es lo que hicieron, ¿no? Oye, un maestro que hizo tal cosa, que admirados. Pero pregunto, ¿cuántos de esos hombres que evidenciaron eso no pasaron más allá que admirarse de lo que Jesús hizo y no tuvieron una relación con Él? Querían la fórmula, mas no querían al maestro, ¿no? O sea, quedó ahí en un asombro. Y no sé si en algún momento has experimentado un favor de parte de Dios. Dios ha obrado en tu vida, en tu salud, en tu economía, o una palabra, un consejo, o has venido a la iglesia, el Señor te ha hablado y tú te has ido, oye, el Señor me habló en el clavo, pero no te quedes con el asombro. Busca una relación con el Señor, eso es ideal. No solo quedarme con el conocimiento. Ya sé, ya sé dónde queda Capernaum. No, eso es parte de la letra. Amén. Verso 29, vamos a ver que Jesús tanta autoridad tiene que sanó a la suegra de Pedro. ¿Te imaginas? Está la autoridad. Es difícil convencer a las suegras, pero él lo hizo. ¿Te das cuenta? Cuando alguno dice de manera de broma, ¿le hizo un favor a Pedro? Claro que sí, fue un milagro. Es un milagro con la suegra de Pedro. Y también por otro lado me admiro de Pedro. ¿Sabe por qué? Pedro ya había sido llamado o no. Sí, ya estaba dentro de los cuatro, ¿no? Que hemos visto al menos según el relato de Marcos. Y Pedro al ver esto, se acuerda que tiene a su suegrita en casa y de paso, Pedro estaba casado. No hay manera de tener suegra si no estaba casado, ¿no? Un detalle. Y Pedro se acuerda que tiene una suegrita en casa. Oye, pero Pedro estaba como el maestro, ¿no? Sí, pero seguía siendo un hombre común y corriente como tú y como yo y que tenía problemas en casa. ¿Me dejo entender? Quizás muchos de ustedes hoy día han estado sirviendo en la misión 41, eso no significa que no hay problemas en casa, ¿o sí? Hay problemas en casa, pues económico, salud. ¿Qué haces cuando tú evidencias un problema en casa? ¿Saben qué hizo Pedro? Se lo contó a Jesús. A veces nosotros podemos estar acompañando al Señor, predicando ese evangelio y llegamos a casa y nos olvidamos
de que ese problema en casa también lo puede solucionar Jesús. Y no le contamos a Jesús. Y pretendemos resolver el problema nosotros. Ya, suegrita, tranquila, tengo que comprar pastillas. Pero Pedro hizo algo mucho mejor. Se lo contó al Señor. Oye, si esto liberó al endemoniado, entonces lo llevo a mi casa, ¿no? Y mira lo que dice el verso 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, con los amigos incluidos. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida hablaron, ¿qué dice? Le hablaron de ella. Y enseguida le hablaron a Jesús sobre Jesús. Ya, yo me imagino, se habrán sentido con vara ya, ¿no? Como que, le hemos acompañado a Jesús, se montó en la sinagoga, liberado, claro. Jesús ya su fama sabía toda la región, ¿no? Y tú estás con Jesús, ¿te imaginas? O sea, estás con Jesús, con el Hijo de Dios. Pues Jesús, lo llevas a tu casa y dices, mira Jesús, hay un problemita, ¿no? Mi suegra está con fiebre. ¿Qué hizo Jesús? Entonces él se acercó, verso 31, dice, y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente, le dejó la fiebre y ella servía. ¿Qué tenía la suegra de Pedro? Flojitis, ¿no? Porque ahora ya está sirviendo, está caminando y sirviendo. Y es algo interesante, pero no dudamos de que estaba enferma. O sea, la Biblia lo dice y dice que Jesús la sanó. Y dice, estaba con fiebre y la fiebre inmediatamente la dejó. Y ahora la suegra lo que está haciendo es servir. Y ella le servía. Aquí vemos entonces una doble bendición, una sanidad y una persona transformada. ¿Me das cuenta? No solamente fue una persona que ya fue sana y ahí quedó, sino era una persona transformada porque ahora le está sirviendo a Dios. En últimas instancias podremos aplicar acá lo que Pablo más adelante dijo, que a los que aman a Dios, que todas las cosas le ayudan bien. Si tú identificas un problema en casa, una situación difícil en casa, un problema de enfermedad en casa, algún familiar pasando un momento difícil, no dudes en contárselo al Señor. Él tiene autoridad para obrar. ¿Y sabes qué? Y ese mal momento quizás lo va a convertir en algo bueno. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera callado? Hubiese seguido su suegra con el malestar. Y Pedro es el que iba a estar sirviendo en casa, ya no la suegra. Pero ahora la suegra estaba sirviendo en casa. Y es interesante. Entonces, haz lo que hizo Pedro cuando de pronto tú identificas un problema. Si tú ya eres un discípulo del Señor, recuerda, servir al Señor es un privilegio. Ir a la misión 41, los que han ido el día de hoy. Pero si identificas un problema personal, un problema en casa, un problema familiar, no dudes en contárselo a Jesús. No creo que Jesús quiera decir, les voy a ayudar a que ustedes lleven el evangelio, mi amor, a otras personas, y cuando tú le cuentes tu problema te diga, no, pues ya estoy cansado. No es así, ¿no? A no ser que tenga un propósito y te diga como a Pablo, ¿no? Que te baste mi gracia. Ya tu suegra será tu aguijón que te diga, ya es otra historia. Eso ya es otro asunto. Pero mientras tanto, acude al Señor a tus propias problemas. Pedro no está sacando provecho, simplemente está mirado y lo está llevando a casa. Entonces Jesús tuvo esa autoridad también para sanar a la suegra de Pedro. Verso 32, ahora sí Jesús va a descansar. Nada. Jesús tiene autoridad para hacer muchas otras cosas más. Verso 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los... Se enteró la gente, ¿no?, de que Jesús estaba obrando de tal manera y le comienzan a traer enfermos y le comienzan a traer endemoniados. Y la Biblia está hablando en plural y no nos da un número porque me imagino, pues no debe ser, perdí la cuenta, Marco, ¿no? O Pedro en todo caso, o los que estaban presentes. Simplemente le traían enfermedad, tenían personas que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpaba a la puerta. ¿Quién se agolpaba? Yo también. Pasó hoy día, no estamos repartiendo unas bendiciones en la misión y las personas entran a veces en desesperación. Yo también quiero. Y a veces en la necesidad puede ocurrir eso. Y ocurrió con Jesús.
Se agolpaban a la puerta, se amotinaban diciendo, acá tengo bien demoniado, y aquí tengo otro, y aquí tengo otro enfermo, y yo también tengo una suegra. Entonces traían todo a Jesús. ¿Y qué haría Jesús? Recuerda algo, ya había acabado el día de reposo, la Biblia está especificando, ya había llegado la noche, ya había acabado el día de reposo. Entonces Jesús, como buen judío, va a tener toda la libertad de obrar, y en su misericordia va a sanar. Verso 34 dice, pero antes de pasar al verso 34, lo que me llama la atención, porque con el 34 cerramos, me llama la atención es algo, ¿no? Pero pocos de ellos buscaron, o al menos la Biblia en esta parte no lo menciona, buscaron a Jesús diciendo, yo quiero conocer al Hijo de Dios. Sino simplemente iban a Jesús por un favor. Y a veces cometemos ese grave error de acudir al Señor solo cuando tengo necesidad, solo para que me cumpla el favor que quiero que me cumpla. Y no vamos porque queremos conocer a Jesús. De nada vale que sanes de esa enfermedad que estás padeciendo, de nada vale que salgas de esa situación económica difícil, de nada vale que salgas de esa situación familiar difícil, si no entablas una comunión con el Señor. Dentro de unas semanas vas a volver a caer en lo mismo. Nada vale. Cuando busques al Señor, busca para conocerlo a Él, para tener una relación con Él. Estas personas llegaron hasta ahí nada más, a buscarlo en medio de sus necesidades para que les cumpla un favor, sanar o liberación, lo que fuese. Ninguno de ellos buscó, ni se admiró por su autoridad, ni lo buscó para someterse a su autoridad, sino solamente para ver qué cojo. Ninguno de ellos lo buscó para decirte, Señor, yo también quiero servirte como estos 4 hombres. Ninguno de ellos. No buscaron a Jesús por eso. La pregunta es, ¿qué estás buscando tú esta noche del Señor? Un favor de parte de Él. Ya hizo el mayor favor en la cruz. Búscalo en su palabra, busca cuando te congregas para decirle, Señor, yo también quiero crecer en mi comunión contigo. Yo también quiero someterme a tu autoridad. Verso 34 dice, y sanó a muchos, lógicamente en su misericordia dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. ¿Cuántos? Muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque nuevamente vemos cómo recalca, ¿no? Estos demonios conocían a Jesús y Jesús no los dejó hablar. Porque ¿quiénes son los que han sido llamados a hablar de Jesús? Tú y yo. Los que han sido llamados a hablar de Jesús es la iglesia. Pero necesitas conocer cada vez más a Jesús para que sepas de quién estás hablando. Para que no baste con decir Dios es bueno. Para que no baste con decir sí, Dios perdona, aunque sí. Pero para que también digas que Dios es santo, es justo, es soberano, es misericordioso, es benigno. Entonces, cuando tienes una relación con el Señor, cuando tú aconsejes a alguien, vas a aconsejar, no estoy diciendo que solamente aconsejes en base a tu experiencia, pero vas a aconsejar principios bíblicos que tú mismo los has aplicado a tu vida y podrás decir, yo le quería al Señor en tal cosa y el Señor fue fiel. Amén. Entonces, para terminar, mis hermanos, a modo de aplicación, ¿ya reconociste la autoridad de Jesús en tu vida? ¿O sigues siendo un buen hombre que en ciertas áreas de tu vida no se debe meter? En estos pasajes hemos visto que Jesús tiene autoridad desde cómo Él predica, cómo a quienes llama, ante las enfermedades, ante los demonios, en el mundo espiritual. Jesús tiene autoridad y sus discípulos reconocieron esa autoridad. Y la iglesia es llamada a reconocer esa autoridad. Cierto, es Jesús Salvador, pero también es Jesús nuestro Señor. Entonces la pregunta es, ¿ya reconociste la autoridad de Jesús en tu vida? ¿O solamente es un milagrero? Es duro lo que te estoy diciendo, pero reconoce, no tanto de labios, sino con tus acciones, sometiéndote en obediencia a lo que Él te está llamando. La otra pregunta esta noche es, ¿qué estás buscando de Jesús? ¿Un favor? ¿Un milagro que te solucione el recibo de luz? ¿O estás buscando tener una relación con el Señor? Cada uno de nosotros debe responder estas preguntas esta noche.
Y no te vayas sin haberle respondido, Señor. Y si de pronto tú reconoces, Señor, yo estuve buscando por otro asunto, pero ya el pastor me cuadró. No, no es el pastor, es su palabra. O sea, por lo contrario, dile, Señor, yo quiero conocerte a ti. La última pregunta, ¿estás dispuesto a anunciar a su evangelio o prefieres que lo hagan los demonios? Recuerda, el que ha sido llamado es la iglesia, sus hijos, sus discípulos. Y ese eres tú. Dice que, ¿cómo se llama el candelero? La antorcha no se debe de esconder, sino se pone en un lugar alto para que pueda alumbrar. No escondas. No tienes luz propia, pero si Jesús está en tu vida, a través de tu vida Jesús puede alumbrar a otros que están en tinieblas. ¿Qué tal si oramos ahí en otros lugares, hermanos, para poder decir